Bien, en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio que tenemos planteado en la pantalla. Dice que se sabe que la tensión en el cable BC es de 725 newton y que determine la resultante de las fuerzas ejercidas en el punto B de la viga AB. Es decir, que lo que nos están pidiendo es que encontremos la resultante en este punto de tres fuerzas que están aquí, que es la tensión que hay en el cable BC, que hay esta tensión que hay aquí, y estas otras dos fuerzas que están actuando sobre este punto. Bien, lo primero es ubicar el sistema de coordenadas justamente sobre el punto B y luego encontrar los ángulos correspondientes de estas fuerzas. En este caso, nos han dado una coordenada en la coordenada en X y una coordenada en Y. Y con eso es suficiente porque vamos a encontrar este ángulo que está ubicado en este punto. Y como lo sabemos, este ángulo está dado por la tangente inversa de la parte Y, que es el lado opuesto, entre el lado adyacente o la parte X. Y con eso pues vamos a encontrar los tres restantes o los dos restantes ángulos de la siguiente manera. Veámoslo. Y nos hemos planteado como solución de este ejercicio, este es nuestro planteamiento. A la fuerza que hay en la tensión que hay en BC le vamos a llamar R, a la fuerza de 500 newton le vamos a llamar Q y a la fuerza de 780 newton le vamos a llamar P para poderles asignar nombres. Y a los ángulos les vamos a llamar alfa, beta y gamma correspondientemente. Y la fórmula para resolverlo va a ser la fuerza resultante igual a P más Q más R, o sea, una suma de vectores en el plano o en dos dimensiones. Para lo cual entonces vamos a encontrar primero los ángulos. Entonces para encontrar el valor de alfa vamos a decir que alfa es la tangente inversa de la parte Y entre la parte X. Y aquí los tengo ya previamente yo calculados. Decimos entonces que alfa es la tangente inversa de 800 entre 840. Esto nos da como resultado 43.60. Luego vamos a calcular beta. Beta es, fíjense bien, beta nos han dado las coordenadas 4 entre 3. La 4 es la parte Y, 3 es la parte X. Y vemos que este ángulo nos queda 53.13 y el ángulo gamma nos queda la tangente inversa de 5 entre 12. Si nosotros vemos aquí 5 es la parte Y, 12 es la parte X y calculamos ese ángulo y ese ángulo nos queda con un valor de 22.61. Ahora bien, introducimos nuestros nuevos resultados en el plano cartesiano. Recordemos que el primer cuadrante X y Y son positivas, que en el segundo cuadrante X es negativa y Y es positiva, que en el tercer cuadrante ambos son negativos, X es negativo y Y también, y que en el cuarto cuadrante X es positiva y Y es negativa. ¿Para qué es importante saber esto? Por la ley de signos que vamos a utilizar en las componentes rectangulares. Bien, vamos a analizar el vector R. Si hacemos una proyección de R en el plano, se vería más o menos de la siguiente manera. Vamos a auxiliarnos del programa SolidWorks para poder hacer análisis gráfico y análisis mediante números o utilizando el método analítico, valga la redundancia. Entonces, proyectamos los vectores en los diferentes ejes. Aquí tengo la proyección de Y aquí tengo la proyección de X, que son también este valor y este valor. En cada uno de los vectores hacemos las proyecciones y nos damos cuenta que van a tener diferentes valores numéricos según el ángulo que hemos encontrado. Entonces vamos a hacer el análisis primero con números o el método analítico y después vamos a venir a comprobarlo aquí al gráfico. Bien, entonces para utilizar el método analítico
vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a decir que para analizar el vector R, R en X va a ser la magnitud de R multiplicado por el coseno de alfa. Si ustedes se fijan un poco, si proyectamos a R sobre el eje X, me va a quedar sobre el negativo. ¿Y por qué uso coseno? Porque coseno sería el lado adyacente de este ángulo. Y si proyecto a R en Y, este lado va a ser el lado opuesto. Por lo tanto, voy a usar la función seno para poder encontrar estos valores. Si hacemos el cálculo matemático, nos decimos la magnitud de R, 725, multiplicado el coseno de 43.60, nos da como resultado 525.02. Ojo con el signo. El signo es no del cálculo matemático, sino del eje al que corresponde Rx. Si analizamos Ry, vemos que es la multiplicación de la magnitud de R multiplicado por el seno del ángulo alfa. Y decimos 725 multiplicado el seno de 43.60. Esto nos da como resultado 499.97. Es positivo este resultado porque si recordamos, este vector R, cuando lo proyectamos sobre el eje Y, me queda que es positivo en este caso. Ahora vamos a analizar el vector Q. Recordemos que Q está en el tercer cuadrante y que X y Y van a ser negativos. Entonces analizamos el vector Q. Veamos. Decimos QX, que se proyecta sobre el eje negativo de X, es la magnitud de Q multiplicado por el coseno del ángulo beta. Decimos 500 multiplicado por coseno de 53.13, eso nos va a dar un valor correspondiente de menos 300 newton. El negativo, ojo, viene de que este está proyectado sobre el eje X negativo. Eso es importante que lo tengamos en consideración. El caso de QY es la magnitud de Q multiplicado por el seno de beta. Y eso nos va a quedar 500 seno de 53.13. Y hacemos la operación matemática, nos va a dar un valor de 399.99 newton, que es la componente rectangular de Q en el eje Y. Pero como Q está en el tercer cuadrante, por esa razón este número es negativo. Veamos y comprobemos estos valores. Si vemos nosotros en nuestro gráfico, decimos, hemos encontrado las componentes de R. Si seleccionamos esta línea, el SolidWorks nos ayuda a comprobar que esta línea dice que tiene un valor de 525.24 y que nosotros ya habíamos dicho que era negativa. Y Y nos da un valor de 499.97, lo estamos viendo aquí en la esquina de su pantalla, en la parte izquierda. De ahí corroboramos el valor de Q en y nos da que es 399.99 y el valor de Q en X nos da 300 newton, pero recordemos que estos dos son negativos. Ahora bien, vamos a hacer el análisis del vector P. Si analizamos el vector P, nos damos cuenta que P va a estar dado por la misma forma. Px va a ser la magnitud de P multiplicado por el coseno del ángulo gamma. Multiplicamos estos valores, encontramos su componente rectangular. Recuerde que Px está en el cuarto cuadrante, por lo tanto, su componente en X va a ser positiva. Hicimos 780 newton multiplicado por el coseno de 22.61, eso nos da como resultado 720.05. Ahora bien, hacemos el cálculo para la componente Y y decimos Y en el cuarto cuadrante es negativa, por lo tanto este signo tiene que ser negativo aquí. Decimos la magnitud de P 780 newton multiplicado por el seno de 22.61 grados. Eso nos da como resultado 299.87 newton negativo.
ya tenemos ahora todas las componentes rectangulares que procede. Bueno, regresemos un poco a nuestra idea original. En algún momento dijimos que queríamos encontrar, dijimos, esto que está aquí, que la fuerza resultante sea igual a la suma de las fuerzas que actúan en ese punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar las componentes rectangulares, porque esa es toda la información que tenemos en este momento, y sin antes comprobar nuestras componentes en el gráfico. Dijimos que la componente de Y tiene un valor de 299.87 gráficamente, que es exactamente el valor que encontramos analíticamente, y que el valor de PX es 720.05. Ahí hemos comprobado que gráficamente y analíticamente tienen el mismo valor. Ahora bien, vamos a ver cómo hacemos este cálculo. Ahora bien, vamos a sumar FRX sería, o la componente rectangular en X de la fuerza resultante sería PX más QX más RX. ¿Quién es PX? Pues es 720.05 newton, más el más de la fórmula, negativo 300, que es el valor de QX, más, que es el de la fórmula, RX, que tiene un valor de negativo 525. Si hacemos la suma de menos 300 menos 525, me da menos 825.02. A ese número le voy a sumar 720 y el resultado me va a quedar negativo 104.97, porque se conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto. Y en este caso los negativos son mayores que el número positivo. Por lo tanto, la respuesta de esta es negativa. Y he encontrado ahí la primera componente rectangular de la fuerza resultante. Ahora bien, hagamos lo mismo para el caso de Y. Sumando FRY, esto es igual a PY más QY más RY. Sustituimos sus valores numéricos y encontramos lo siguiente. PY, ¿por qué aparece con este número negativo? Bueno, porque PY es negativa. Ojo, es negativa. No es que estoy alterando la fórmula, sino que PY en su naturaleza es negativa, más el de la fórmula, menos 399.99 más este de la fórmula, 499.97. Otra vez los negativos son mayores que los números positivos, por lo tanto la respuesta es negativa. Si vemos un poco más de cerca, vamos a darnos cuenta que la componente rectangular de X y que la componente rectangular de Y para la fuerza resultante son negativas. Cuando estas dos componentes ambas son negativas, quiere decir que la fuerza resultante está también ubicada en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque es en el único cuadrante donde X y Y son negativas. Bien, ahora vamos a calcular la magnitud, porque ya tenemos prácticamente calculado las componentes rectangulares. Para calcular la magnitud de la fuerza resultante vamos a utilizar esta fórmula, que es la fuerza resultante X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado, y eso me va a dar la magnitud de la fuerza resultante. ¿Por qué no he puesto el número negativo aquí? Porque recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo. Por lo tanto decimos 104.97 al cuadrado más 199.89 al cuadrado. Y esto me va a dar un número cercano a 50.000 y fracción, obviamente, y ustedes lo pueden corroborar en sus hogares. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada y esto nos va a dar un valor numérico de 225.77. Esta es la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante. Ahora bien, esta fuerza resultante ya la tenemos, sabemos que está ubicada en el tercer cuadrante. Ahora necesitamos encontrar el ángulo y vamos a utilizar la misma fórmula para encontrar el ángulo de la fuerza resultante. Nosotros debemos de tener en consideración que el ángulo
de una fuerza resultante va a ser la tangente inversa de la parte Y entre la parte X. Entonces, ¿a dónde tenemos esos datos? Aquí están, miren, la parte Y es negativo 199.89 y la parte X es 104.97. Bueno, entonces hacemos la división, pero en este caso yo sí he considerado los signos. ¿Qué sucede? Que menos entre menos da más. Y ya voy a explicar qué significa ese más. Si hacemos la división 199.89 entre 104.97, la tangente inversa, nos va a dar como resultado que teta es igual a 62.29 grados positivo. ¿Qué significa que un ángulo sea positivo? Que su sentido de giro es en contra de las manecillas del reloj. ¿Y qué pasaría si uno de estos dos fuera negativo o positivo? Bueno, si este fuera negativo y este de abajo fuera positivo, me hubiera dado aquí negativo 62.29. ¿Qué significaría el negativo? Significaría que este ángulo se mueve en sentido de las manecillas del reloj. Su sentido de giro o de medición es a favor de las manecillas del reloj. Eso es lo que me dice a mí estos resultados. Entonces, si vemos al final, aquí tenemos lo que hemos hecho hasta el final, encontrar la componente rectangular de la fuerza resultante en X y de la fuerza resultante en Y. Estos son los valores. Luego los introdujimos aquí para calcular la magnitud. Y bueno, ahí tenemos ya la fuerza resultante, su magnitud y conocemos el ángulo. Lo que nos resta es graficarlo. Entonces nos vamos a ir a nuestro programa, a SolidWorks y vamos a graficar ese número. Entonces, como sus componentes analíticamente están en el tercer cuadrante, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a graficar, vamos a trazar una línea que va desde el origen, ojo que eso es importante, hasta un punto cualquiera en este caso porque no lo hemos definido, y voy a cambiarle su magnitud. Vamos a ponerle ahí 225.77 a este valor y le damos Enter. Y ahora vamos a definir el ángulo. Nos vamos a acercar un poquito para estar un poco más de cerca y vamos a definir el ángulo entre este punto y el eje X. Necesitamos que tenga un ángulo de 62.29. Entonces 62.29 grados. Y miren, aquí tenemos nuestra fuerza resultante. Entonces ahora ya dejó de ser una pregunta, porque ahora conocemos este valor, ya no es una pregunta. Ahora sabemos que nuestra fuerza resultante es 225.77, si no me equivoco, sí, Newton. Entonces le ponemos sus unidades. Las unidades son importantísimas. Y que tiene un ángulo de 62.29. Esta es la fuerza resultante. Vamos a graficar las componentes rectangulares solo para comprobar que esos números también tienen un valor en la gráfica o existen. Solo nos vamos a cerciorar que sea el punto de intersección y lo mismo vamos a hacer para el eje, para la componente en el eje Y. Solo nos vamos a cerciorar que sean paralelas al eje Y y bien, veamos. Si yo selecciono esta, que sería FR en X, si ustedes ven en la parte izquierda de su pantalla, aquí donde estoy haciendo círculos, me aparece que es 104.98, como ya lo habíamos encontrado en los números. En los números encontramos 104.97. Pues ahí hay un pequeño error de una centésima. Y en este caso, para el eje Y, perdón, para el eje X ya está definido. Ahora vamos a definirlo para el eje Y. Y aquí me da, aquí en la parte izquierda de su pantalla, 199.87. Y allá pues nos aparecía 199.89. Hay una pequeña ahí de fase, pero está bien, está dentro de los límites.
Entonces así es como hemos encontrado la fuerza resultante en este sistema. Y ahora bien, vamos a hacer el método gráfico, porque allá hicimos el método analítico y nos hemos auxiliado de la gráfica. Pero bien, ahora, ¿qué necesitamos hacer? Para analizar la parte gráfica de este ejercicio, que sería la segunda parte, yo ya tengo previamente construido aquí el sistema otra vez. Si quieren lo comprobamos, que es el mismo. Si ustedes se fijan en la idea original, aquí tenemos, ¿verdad? Este fue inicialmente nuestro sistema, que ya lo tenemos resuelto, y luego nos planteamos una primera idea, que es esta que está aquí, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer el análisis eh, de, de una manera gráfica. Ya lo hicimos analíticamente, estos son los resultados, y luego vamos a hacer el análisis ahora gráfico. Entonces regresamos al SolidWorks y vamos a utilizar un método bien sencillo. Es el siguiente. Este método se llama, bueno, lo aprendemos aquí como utilizando del origen hacia la cabeza del vector o de la cola hacia la cabeza, y vamos a ir graficando poco a poco nuestros vectores. Entonces, aquí tengo los valores un poco movidos. Este es el vector P y este es el vector Q. ¿Cómo se hace este método de la cola hacia la cabeza? Bueno, justo donde termina el vector R, en este caso, este punto, lo vamos a fijar para que no se nos mueva, porque ese es nuestro punto de referencia. Dice que el elemento no se puede fijar, está bien, no lo fijemos. Bien, entonces, fíjense bien, vamos a trazar una línea constructiva que sea paralela al eje X lo suficiente, y decimos lo siguiente: vamos a graficar el vector Q en este punto donde terminó el vector R. Entonces trazamos una línea que tenga un valor de 500 newton, una línea cualquiera en este momento, y le vamos a dar un valor de 500, le vamos a dar enter y luego vamos a definir su ángulo. En este caso el ángulo de el ángulo que tiene entre esta y esta línea es de 53.13. De acuerdo, que es este mismo. Entonces este lo borramos de aquí. Lo borramos y movemos este valor de Q para acá. ¿De acuerdo? Donde termina el vector Q, va a comenzar la nueva gráfica. Voy a trazar una línea que sea paralela al eje X y voy a graficar al vector P. Entonces digo, bueno, una línea de preferencia que tenga un punto aleatorio en este caso, y decimos que el valor es 780, le damos enter, y la distancia o el ángulo, perdón, que hay entre este y este punto ha de ser 22.61. Le damos enter y lo vamos a poner aquí que se vea claro que es el número 22.61. Y borramos este vector de aquí porque ya lo hemos graficado. Le decimos que sí. Ya lo hemos graficado. A ver, ahí no. Ese no lo tenía que borrar porque es el valor de P. Bien. Ahora hemos graficado de la cola del vector hacia la cabeza, de la cola del vector hacia la cabeza, de la cola del vector hacia la cabeza. Entonces vamos a graficar. Puede ser la línea, la que tenemos que graficar ahora es entre este punto, que es el origen, y el final de los vectores. La cola hacia la cabeza. Trazamos una línea
de este punto hacia este punto y gráficamente ya podemos ver que el valor, lo vamos a acotar, de esta línea que es la fuerza resultante es precisamente 225.79. Pero si la selecciono y lo vemos aquí en los parámetros, en la parte izquierda, nuevamente me dice que es 225.787. Por eso me lo redondeé aquí a 0.79. Esta es la magnitud del vector de la fuerza resultante. Y fíjense bien que ahora vamos a graficar el ángulo. El ángulo que tiene para comprobar desde dónde, desde este punto hacia este punto, hay un ángulo, fíjense bien, gráficamente, Dios mío santo, no se mira, de 62.29 como nosotros lo habíamos encontrado. Solo nos hace falta entonces nombrar este vector que hemos encontrado aquí como FR. En el punto quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver. Este es FR con una magnitud de 225.77 newton. Y bueno, el ángulo pues ahí ya queda expresado. Entonces ustedes lo ven, el método gráfico y el método analítico una vez más van de la mano. En este caso hemos utilizado otro sistema para resolver gráficamente el ejercicio y entonces ya este es un nuevo método que les enseño para graficar fuerzas resultantes. Cuando son más de 3 vectores, este es el método que se utiliza. Cuando son 2, pues nos permite utilizar el método del paralelogramo, que fue el video que vimos anteriormente. No me resta más que agradecerles el tiempo que han invertido en ver el video y pues déjenme sus comentarios en la caja de comentarios. Espero si les ha gustado este video le den me gusta y se puedan suscribir al canal para recibir más información acerca de lo que es, bueno, en este caso, algo sobre vectores. Por mi parte, muchísimas gracias y que estén bien.